Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Ucrania, como muchas repúblicas que integraban la URSS, se independizó. A 30 años de distancia, sin embargo, Vladimir Putin, el líder ruso, considera que Ucrania debe estar integrada a Rusia de una forma u otra. Y aunque el presidente ruso niega que quiera invadir a Ucrania, lo cierto es que, según la inteligencia de los Estados Unidos, ya movilizó a 100,000 hombres y armamento con el argumento de que la OTAN, que está liderada por el gobierno estadounidense, está expandiéndose hacia el este, incluida Ucrania, lo cual, dice, significa una amenaza a la propia Rusia. Pero ¿cuál es el conflicto que está planteando esta confrontación entre Rusia y Estados Unidos, entre los gobiernos de Moscú y de Washington? De viva voz tenemos el privilegio de hablar con Stephanie Enaro, una muy reconocida internacionalista y experta en temas de geopolítica. Stephanie, antes que nada, gracias por esta conversación. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Es un honor estar contigo y con todo tu auditorio. Stephanie, ¿tú has podido dormir tranquila en estos días o de pronto te asalta un insomnio llamado Ucrania? Pues creo que sí duermo, Ricardo, pero duermo con un ojo abierto porque cuando me acuerdo que se trata de Ucrania, pero que se están enfrentando Rusia y Estados Unidos, que son los países que tienen el mayor armamento nuclear en el mundo, la verdad es que se me va el sueño. ¿Por qué Ucrania? Dinos, ¿cuál es el valor geoestratégico que tiene Ucrania y por qué es el motivo de esta disputa internacional que ya incluso trasciende a Moscú y Washington, porque ya los aliados estadounidenses de la OTAN también, ya nos dirá si es cierto o no, están alineándose en esta guerra por ahora tentativa virtual? ¿Por qué Ucrania? Tiene varios motivos. El primero es porque del siglo IX al siglo XIII más o menos estaba la Rus de Kiev y la primera capital rusa estaba cerca de Kiev, entonces eran como un territorio unido. Entonces, por motivos históricos, Rusia de alguna manera siente ciertos derechos sobre Ucrania. Luego, si nos vamos al punto geopolítico, hay una teoría que para mí es la que rige la geopolítica de los últimos tiempos, que es la teoría del corazón del mundo. Esta teoría la proclama Sir Halford Mackinder, un inglés, que decía, bueno, Inglaterra es la más fuerte en cuanto a la naval, pero Rusia es el territorio más fuerte terrestre. Y para que Rusia consolide su poderío, tiene que dominar Europa del Este porque así va a dominar Europa Central y ya luego se puede expandir al resto del mundo como el continente americano o incluso el africano. Y entonces, pues la clave es Europa del Este. Para que Rusia no siga avanzando, domina Europa del Este. De hecho, el mantra de Halford Mackinder decía, aquel que domine Europa del Este dominará la isla mundial, que es Europa, y aquel que domine la isla mundial dominará el mundo. Entonces, haz de cuenta que si esto lo traducimos en términos mortales, es como si Rusia fuera un coche y Europa del Este fuera su defensa que le amortigua los golpes en caso de un choque. Ahora, dime, ¿cuáles son los elementos que tiene estratégicamente Ucrania para hacerla tan apetitosa? Hablamos de qué riquezas, de qué posicionamiento actual en el comercio mundial, de su propio condicionamiento geofísico, político. Eh, ¿Por qué Ucrania sigue siendo tan atractiva en estos tiempos? Principalmente porque es un país de tránsito energético. Mira, Ujú. la Unión Europea depende del 40% del gas natural que consume de Rusia y hay y gasoductos que pasan por debajo de Ucrania y eso lo hace un territorio pues geoestratégico. Ahora, también Rusia ya se ha dado cuenta de eso y está comenzando a presionar a Ucrania por su acercamiento con la Unión Europea y ya desarrolló un gasoducto que va debajo del mar Báltico, que se llama el Nord Stream, que conecta directamente ya Siberia con Alemania, saltándose Ucrania. Y si esto pasa,
pues el gobierno de Ucrania dejaría de percibir ingresos notables porque ya no sería un país de tránsito energético. Entonces, principalmente, esto es lo que hace a Ucrania tan atractiva, aparte de que es un país fronterizo con el Mar Negro. De hecho, por eso Rusia Mm. le quita Crimea en el 2014, porque ahí hay dos puertos muy importantes. El primero es Odessa, que es un puerto comercial muy importante, y el segundo es Sebastopol, muy famoso en las guerras porque es un puerto naval más importante en ese mar. Odessa, por cierto, es donde se filma aquella famosa película Corazado Potiemkin de Eisenstein, ¿no? Sí, así Según es. recuerdo. Sí, el dominio de ese mar también pues puede ser, como tú bien dices, estratégico. Ahora, creo que la inquietud que tenemos todos, tu primera respuesta nos, mm, nos preocupó, por supuesto, en el sentido de que si no tienes una bola de cristal, por supuesto, Stephanie, pero tú crees que si por las circunstancias que hay, los entretelones y también el escenario en esa zona del mundo, en caso de una confrontación militar, esta se sujetaría a el armamento convencional o cosa que nadie querría, es algo terrible. Y no queremos imaginarlo, pero lo tenemos que decir, o que se lleguen a usar armas nucleares. Eso es definitivamente una posibilidad porque son dos países que lo tienen. Ahora, también lo que nos debería quitar el sueño, Ricardo, es que si ese encuentro ocurre, absolutamente todos terminaríamos pagando los platos rotos. Mira, en México, que estamos un poquito lejos de Ucrania, ya comenzamos a sentir los estragos de esa tensión. Esta semana, el peso se devaluó en contra del dólar estadounidense por las tensiones en Ucrania. Y aparte, si se da ese encuentro, también nuestros recibos de luz en la casa se irían por los cielos, porque Rusia es muy importante porque es el segundo productor de petróleo a nivel mundial y también es importante en el gas natural. Y aparte, la inflación que ya nos está ahorcando se pondría mucho peor a nivel global. Entonces, sí está el armamento nuclear, pero también está el armamento económico que nos terminaría afectando a todos por igual, sin importar la región del mundo en la que nos encontremos. Ahora bien, ¿tú crees que este involucramiento de la OTAN, a la cual pertenece Estados Unidos, pero que podríamos decir lidere a Estados Unidos como resultado, ya sería muy largo remitirnos a ello de los reacomodos que hubo después de la Segunda Guerra Mundial? Este agrupamiento de la OTAN puede ser también, se dice, ya nos dirá si es cierto, que ya hay también movilización de elementos de tropas y o de aire, potencias que están dentro de la OTAN. ¿Crees que esto pueda significar una advertencia a la URSS de que más le vale no invadir Ucrania? Creo que de alguna manera sí, porque esto forma parte de esta guerra psicológica que quedó abierta desde el 2014, año en que Rusia se anexa Crimea y que ha ido aumentando. Tenemos, por ejemplo, que Países Bajos ya está enviando aviones a Bulgaria para que puedan estar atentos y actuar a la brevedad posible. Tenemos que Alemania está poniendo ya un hospital campaña a disposición, que España ya está enviando buques en el Mar Negro. Y esto de alguna manera es una presión para Vladimir Putin porque Occidente le está diciendo, si te atreves, estamos listos para contrarrestar. Y esto presiona enormemente a Vladimir Putin porque para él lo peor que le pudo haber pasado en la vida es que cayera la Unión Soviética y por lo tanto el avance de la OTAN, él la considera como una humillación para el imperio de Rusia. Entonces él siente esta presión y fanfarronea más. Ya tenemos que hay 127,000 tropas rusas en la frontera con Ucrania y Joe Biden ha dicho que si Putin se atreve, que está dispuesto a imponerle sanciones económicas nunca antes vistas, Dijo Ricardo. que pagaría un precio muy alto Rusia Así si se es. atreve a pisar Ucrania. Y el tema aquí es que no sé si Rusia pueda pagar en este momento ese precio muy alto,
porque las sanciones que le pusieron en el 2014, cuando se anexó Crimea, sí han afectado muchísimo a su economía. Antes, desde el 2014, la economía rusa venía creciendo un 2.3% anual y después del 2014 solamente está creciendo un 0.3%, y esto ha hecho que Putin haya tenido que elevar impuestos, recortar el presupuesto de las empresas estatales, y esto lo hace pues sumamente impopular. Creo que la economía rusa no podría aguantarlo, y aunque se piense que ya no se puede hacer más, Estados Unidos todavía tiene dos ases bajo la manga que serían letales. La primera ¿Cuáles? sería congelar las reservas del Banco Central de Rusia y después sacar a Rusia del sistema SWIFT, que es el sistema internacional de pagos, y ahí así terminaría por aislar a Rusia de Occidente, y esto sería fatal para los rusos. ¿Hay algún otro aspecto? Nos quedan un par de minutos, Stephanie, del que no te haya preguntado y que creas que es importante anotar sobre este conflicto. Sí, se dice mucho que no se había sentido un conflicto de esta magnitud entre Occidente y Rusia desde la Guerra Fría. Y creo que la clave aquí es el frío. Primero, porque lo que quiere Rusia es ponerse bravucón para sentarse en la mesa con Estados Unidos y renegociar los resultados de la Guerra Fría. Esto quiere decir que nunca incluyan a Ucrania, a la OTAN, y que retiren los misiles de Europa del Este. Y también porque mientras el clima esté frío, las tensiones pueden aumentar, porque una vez que ya haga calor y que haya deshielo, los tanques rusos ya no van a poder cruzar la frontera con Ucrania. Entonces, el factor central de este conflicto, Ricardo, creo que nuevamente es el frío. El general invierno, del que se ha hablado en guerras anteriores. Eh, Stephanie, creo que de verdad ha sido muy aleccionador escucharte y yo te agradezco mucho siempre tu confianza y tu participación generosa en nuestros espacios. Estaremos muy atentos, pues, con sueño o con insomnio a lo que pase con este fenómeno que, como tú bien señalabas, aparentemente está muy distante, pero que nos afecta a todos en este planeta. Así es, Ricardo, debemos estar muy pendientes, y yo te agradezco enormemente la invitación. Ha sido un honor estar hoy contigo. Gracias, al contrario, gracias. Stephanie Enaro, internacionalista y una reconocida experta en temas de geopolítica. Gracias, Stephanie, de nuevo, y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima, hasta siempre.